Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de estudiar el último tema sobre las profecías del libro de Daniel. Vamos a estudiar la sección del capítulo 12, versículos al 13. Esta sección es la conclusión de la última profecía y es también la conclusión del libro de Daniel. Las últimas palabras del ángel Gabriel en su explicación, en su discurso al profeta Daniel, dijo lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Noten estas palabras. El ángel le dice a Daniel: cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Lo cual nos indica que el libro de Daniel, o una parte del libro de Daniel, estuvo sellado desde el tiempo que Daniel escribió su profecía, su libro, hasta el año de 1798. Durante ese periodo, desde el momento que Daniel escribe su libro hasta 1798, cierta sección del libro de Daniel debía mantenerse sellado. Nadie lo podría entender. Pero tan pronto se iniciara el tiempo del fin, entonces se le quitaría el sello a esa sección. Si nosotros quisiéramos saber qué parte del libro de Daniel estuvo sellado, los invito para que leamos el libro Hechos de los Apóstoles, página 467. Allí dice: el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. ¿Notamos? La sección del libro de Daniel que se mantuvo sellada fue esa sección profética que se refiere a los últimos días. Daniel 12, 5 al 13 es un diálogo. En el versículo 6 encontramos la primera pregunta. La respuesta está en el versículo 7. La segunda pregunta está en el versículo 8 y la segunda respuesta lo encontramos de los versículos 9 al 13. Veamos cuál fue la primera pregunta. En el versículo 6 leemos: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? La palabra fin significa cierto límite final, o fin también podríamos entender como la conclusión de algo. ¿Qué es lo que quiso decir el ser que hizo la pregunta: ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Lo que quiso decir: ¿hasta cuándo concluirá las acciones maravillosas de Dios? Este ser estaba interesado cuándo concluirían las acciones maravillosas de Dios. ¿Cuáles acciones maravillosas? En el capítulo 12, versículo 1, encontramos que una de las acciones maravillosas de Dios
sería la liberación de su pueblo. La segunda acción maravillosa sería la resurrección especial de aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesús. Y la tercera acción maravillosa va a ser la glorificación de todos los redimidos, tal como lo indica Daniel capítulo 12, versículo 3. Ahora, hay otros intérpretes que entienden la pregunta de otra manera, y me gustaría decirles cuál es esa interpretación para que ustedes escojan entre dos interpretaciones que existen en la actualidad. Hay intérpretes de la Biblia que nos dicen lo siguiente, que la pregunta de ese ser a nuestro Señor Jesucristo en realidad quiere decir lo siguiente: ¿hasta cuándo será el fin de los actos horribles del rey del norte? En otras palabras, estos intérpretes entienden que ese ser que le pregunta al Señor Jesucristo, que hace la primera pregunta, no preguntó acerca de las acciones maravillosas de Dios, sino que preguntó cuándo sería el fin de los actos horribles del rey del norte o los actos horribles de Roma. Si nosotros aceptamos esta interpretación, que la pregunta se refiere al fin de los actos horribles del rey del norte o de Roma, entonces nos vemos en la necesidad de ver en el libro de Daniel cuáles fueron los actos horribles de Roma. Y encontramos que los actos horribles de Roma fueron los siguientes: que él atacaría al príncipe del pacto, que Roma atacaría al pacto santo, también atacaría al santuario, al continuo, pondría la abominación desoladora y atacaría al pueblo de Dios. Todos estos actos los realizaría antes que llegara el tiempo del fin. Si buscamos en el libro de Daniel cuáles fueron los actos horribles de Roma en el tiempo del fin, encontramos que Roma invadiría a la tierra gloriosa, atacaría al pueblo de Dios y sitiaría al monte santo. Y estos intérpretes que entienden la primera pregunta, refiriéndose a los actos horribles de Roma, cuando viene la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ellos lo entienden de la siguiente manera. Antes de indicarles cómo estos intérpretes entienden la respuesta del Señor Jesús, permítanme decirles que esa respuesta del Señor Jesús tiene tres partes. La primera es la siguiente: Él respondió: será hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La segunda parte de la respuesta: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, luego viene la tercera parte: todas estas maravillas serán cumplidas si entendemos los actos como las maravillas de Dios, o si entendemos esos actos como los actos horribles de Roma, entonces leeríamos: todos estos actos horribles de Roma serán cumplidos. Con esto en mente, veamos la interpretación de los
intérpretes que entienden esos actos de la primera pregunta como los actos horribles de Roma. Ellos nos dicen que cuando la respuesta será hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, esa primera parte de la profecía se cumplió en el año de 1798. Y cuando la respuesta dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, esa segunda parte también se cumplió en 1798. En otras palabras, el fin de la dispersión del pueblo santo, el fin de la persecución del pueblo santo llegó en 1798. Y la tercera parte de la respuesta, donde dice, todos estos actos horribles de Roma serán cumplidos, ellos nos dicen, esos actos horribles terminaron en el año de 1798. Esa es la interpretación tradicional, podríamos decir. Yo creo que el año 1798 no puede ser el fin de los actos horribles de Roma, porque, de acuerdo al libro de Daniel, en el tiempo del fin, Roma invadiría la tierra gloriosa, Roma atacaría al pueblo de Dios y Roma sitiaría al monte santo de Dios. Y por lo menos las últimas dos acciones todavía no se han cumplido hasta este momento. Por lo tanto, yo creo que en el año 1798 no concluyeron todos los actos horribles de Roma. ¿Cuál podría ser la interpretación correcta? Volvamos otra vez a la respuesta del varón vestido de lino. Ya les dije anteriormente que tiene tres partes la respuesta. La primera será hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y esa profecía se cumplió en 1798. La segunda parte de la respuesta, cuando dice, cuando se acabe la dispersión o la persecución del poder del pueblo santo, yo creo que esa segunda parte de la respuesta se va a cumplir en el futuro. Es en el futuro cuando concluirá la persecución, la dispersión del pueblo de Dios a causa de la enemistad de Roma en contra del pueblo de Dios. Y la tercera parte de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, todas estas maravillas de Dios serán cumplidas, se van a cumplir también en el futuro. Vamos a ver si es cierto que esta interpretación hace sentido con los escritos de la sierva de Dios, la profetisa de la Iglesia Adventista, y con el texto, con la profecía del libro de Daniel. La señora White escribió lo siguiente: en el tiempo de angustia, todos huimos de las ciudades y villas, pero fuimos perseguidos por los impíos. Y lo que ella está escribiendo es un evento del futuro. Ella dice que el pueblo de Dios va a huir de las ciudades y de las villas y va a ser perseguido por los impíos. Y luego añade que entraban en las casas de los santos con una espada. Luego añade, ellos levantaron las espadas para matarnos, pero se quebraban y caían sin poder como paja. Entonces clamamos día y noche por liberación
y el clamor llegó delante de Dios. Pregunto, ¿ya se acabaron las persecuciones del pueblo de Dios? ¿Se acabaron en 1798? No, porque de acuerdo a la profetisa de Dios, profetisa en la iglesia adventista, el pueblo de Dios va a ser perseguido en el futuro. Luego les voy a mostrar qué es lo que dice el libro de Daniel. Por lo pronto, pasemos a la segunda pregunta, que se encuentra en el versículo 8 del capítulo 12. Daniel dice, y yo oí. ¿Qué cosa oyó Daniel? Daniel oyó la respuesta del varón vestido de lino. ¿Y qué sucedió? Daniel nos dice, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Si es que se trata de maravillas de Dios. Y si se trata de las cosas horribles de Roma, entonces la pregunta sería, ¿cuál será el fin de estas cosas horribles? Veamos la respuesta. El versículo 9 del capítulo 12 nos dice, Él respondió. ¿Quién Él? Nuestro Señor Jesucristo, el varón vestido de lino. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Ahora, yo pregunto, si las palabras, la respuesta del varón vestido de lino está sellado hasta el tiempo del fin, esas palabras de la respuesta ¿tienen que cumplirse antes del tiempo del fin o tienen que cumplirse durante el tiempo del fin? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes hasta lo que hemos visto hasta este momento? Recuerden ustedes que las palabras selladas tienen que ver con eventos del tiempo del fin. Esos eventos del tiempo del fin no se entenderían antes de 1798 porque estaban selladas. Esas palabras se entenderían a partir de 1798. Una vez más, les voy a leer lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 467. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a ¿qué cosa? A los últimos días. La sección, la parte del libro de Daniel que fue sellado es esa sección que habla de eventos del tiempo del fin, de los últimos días. Ahora, si cuando Daniel pregunta, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas obras maravillosas tuyas? O, en el caso contrario, como dicen otros intérpretes, si él preguntara, ¿cuándo será el fin de estas cosas horribles de Roma? Y el Señor contesta, anda, Daniel, no me preguntes sobre esto, porque las palabras están selladas. La respuesta del Señor Jesucristo tenía que ver con eventos antes del tiempo del fin o con eventos del tiempo del fin. ¿Qué dirían ustedes? Con toda seguridad, el Señor Jesús estaba hablando sobre eventos del tiempo del fin, y porque eran eventos del tiempo del fin
y estaban selladas, ni aún Daniel las podía entender. ¿Claro? Eso es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Daniel, las palabras están selladas. Nadie las puede entender. Afortunadamente, el Señor Jesucristo continuó hablando, continuó con su respuesta. Y en el versículo 10 encontramos lo siguiente. El Señor Jesús dice: muchos serán limpios, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿qué cosa? Los entendidos comprenderán. Una vez más pregunto, ahora llega el momento cuando los entendidos, los sabios, entienden, comprenden. Pregunto, ¿por qué van a comprender los sabios y entendidos? Van a entender, van a comprender, porque ellos estarán viviendo en el tiempo del fin, cuando a esas palabras se les quita el sello. Tan solo cuando se les quita el sello, entonces esas palabras pueden ser entendidas. Viene la continuación de la respuesta en el versículo 11, que dice así: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio y sea puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esa respuesta? Ya hemos visto que la palabra hebrea tamid de Daniel 12:11 y de Daniel 11:31 se utiliza como un sustantivo y debería traducirse el servicio continuo o el servicio diario, que tiene que ver con el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, los sacrificios por el pecado, el ofrecimiento del incienso, el alumbrado en el santuario, el fuego continuo del altar y el ministerio sacerdotal continuo. En otras palabras, todo el servicio que se hacía cada día es el servicio continuo, el servicio diario. Ahora, Daniel 12:11 dice que cuando sea quitado el servicio continuo, ¿para poner qué cosa? Para poner la abominación desoladora. ¿No es cierto? Antes de tocar la abominación desoladora, permítanme añadir algo más con relación al continuo, al servicio continuo. Ya hemos dicho que el servicio continuo es la ministración del perdón del pecado y de la adoración a Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. El servicio continuo tiene que ver con dos elementos importantes: el perdón del pecado y la adoración a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo en el cielo? El Señor Jesucristo está ministrando la salvación y la adoración de su pueblo delante de su Padre. Y además de ministrar el perdón y la adoración, también está celebrando un juicio, la purificación del santuario. ¿Qué dice la Escritura con relación a la abominación desoladora que será puesta cuando se quite el continuo? Lo que se traduce como abominación en nuestras Biblias, en el hebreo es la palabra shikutz. Y ya dijimos que shikutz se refiere a un ídolo o a una práctica
idolátrica. Esto lo podemos ver en varios versículos de la Biblia. Por ejemplo, en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 5,